Hi everyone, welcome to With My Spanish. Today we're going to talk about the cultural difference between Mexico and Peru, from tradition and language to daily life. We have a special guest, Professor Fabi from Peru, who she will share a bit about Peruvian culture and how it compares to Mexico. It's going to be an interesting chat and fun. So, comencemos. Bueno, yo soy de Perú, soy profesora de español con muchos años de experiencia ahora y mi método es de inmersión Mm. al lenguaje. Entonces, lo que hago es hacer practicar la gramática, pero en conversación, ¿no? Para que entiendan la forma práctica de la gramática. Ujú. Ujú. Oh, interesante. Pero, ¿cómo se llama tu programa, tu Mi curso? programa es comunicarte, Ajá. Let's Talk. Porque ya es lo que voy a hacer, es un programa de 8 meses Ujú. donde voy a enseñar un poquito de gramática, pero mucha conversación grupal. Oh, genial. ¿Y dónde pueden encontrarte? ¿Tienes Instagram, YouTube? Sí, tengo todas las redes y les vamos a dejar al final un link Ujú, ujú. donde puedan encontrarnos. Ujú. Ay, genial. Y obviamente tú también enseñas parte de tu cultura, ¿no? De tu país. Por supuesto, por supuesto. Yo soy de Cusco, Perú. Sí, Machu Picchu. Machu Picchu. Ay, qué bien, súper, qué interesante. Todas las redes van a estar abajo. Vamos a dejar un link donde puedan unirse a nuestros programas, a nuestros cursos. Estás preparando un curso, ¿verdad? Sí, ¿Puedes sí, sí. contarnos sobre eso, por favor? Sí, el curso es principalmente ahora, por ahora, estudiantes principiantes, pero aprender de una manera, como ya lo dije, cognitiva, intuitiva, con muchas imágenes, pero también videos y aplicados al español real, es decir, el español que realmente hablamos en la vida diaria, Ujú, pero enfocado a las necesidades de un principiante. Así por que supuesto. pueden más tarde checar el link donde vamos a dejar la información, pero también ahí van a poder ver algunos temas de mi curso que estoy preparando para estudiantes principiantes. Ahora vamos a conversar sobre algunos temas interesantes, ¿no? Claro Ok. que sí, este podcast pues está preparado para checar un poco de las diferencias entre el español de Perú y el español de México, pero también parte de la cultura. Me encantaría que tú, Fabi, compartas con nosotros un poco de la cultura, que bueno, hace unos minutos antes de empezar, hablamos un poco de las diferencias culturales, ¿no? Tanto de la comida como de la forma de hablar. Ujú. Entonces, ¿qué te parece si empezamos un poquito con la historia, ¿no? Ujú, Porque México y Perú compartimos una historia de ujú, colonización española, creo que las más importantes porque, bueno, en México tienes dos culturas muy importantes, una más importante que la otra, pero son dos culturas importantes, ¿no? Y en Perú, pues Perú es el centro prácticamente del imperio inca. ujú, Entonces, por esa razón, también la conquista de Perú fue muy importante, porque tenían que dominar primero Perú para dominar el resto de Latinoamérica. ujú, ujú. Ujú, Claro que sí. Bueno, de hecho, en México, eh, mm, no sé la visión que tenga Perú de México, pero en México tenemos muchas culturas. Tenemos la mm, cultura olmeca, maya, tolteca, zapoteca, purépecha, azteca, bueno, muchísimas culturas y cada una tiene una gran importancia para México. No, bueno, de hecho no, en las escuelas no nos enseñan como tal una más importante que una más importante que otra, sino que todas están unificadas y todas las consideramos importantes. Que claro, hay más personas que hablan.
cierto idioma que de otras culturas. Por ejemplo, hay más personas que hablan el náhuatl y de hecho es interesante porque en México está como lleno de cultura, tanto comida como de palabras que provienen del idioma náhuatl. Ujú, ujú. Ok, bueno, la visión que yo tengo, ¿no? Es parte Ujú, de los mayas, por supuesto, los mayas, ujú, ujú, y también comparten un poco de los aztecas, ¿verdad? ujú, ujú, Ujú. ujú, Normalmente, bueno, estas dos culturas que fueron, creo que las más grandes, las más dominantes, esas son las que mi visión, ¿no? ujú, ujú. Ajá, es lo que nos enseñan, al menos en la escuela. Claro, Ya, pero aquí, por ejemplo, si hablamos de culturas, tenemos muchísimas también. también, ok. Sí, pero es un poco diferente porque tenemos culturas pre-incas y Ujú, después la inca. La inca es como wow. fue el top, ¿no? Ujú, ujú, De la colonia, bueno, antes que llegara la colonia. ujú, Entonces, sí, los incas fueron los que más territorio abarcaron en prácticamente casi todo Sudamérica, ujú. ¿no? Hasta Quito en Ecuador y hasta Magüe, hasta el río Magüe en Chile. Wow, qué interesante. Ujú, Entonces, fue una cultura que se expandió muchísimo y creció en más o menos 900 años nada más. ujú, Pero bueno, cuando ya llegaron los españoles, esto cambia un poco la historia, ¿no? ujú. Oye, y en, así como en México que tienen muy presente esta cultura, en Ujú, su idioma lo tienen presente. O sea, por ejemplo, en México tenemos el aguacate que proviene del náhuatl, tenemos el popote, ujú. tenemos otras palabras. ¿También ustedes en Perú tienen? Por supuesto. Por ejemplo, ok, vamos a identificar, hay varias cosas aquí, porque nosotros tenemos algo de 56 dialectos Mm, que ujú, son ujú, también indígenas, ¿no? De ujú, diferentes tribus, bueno, selváticas y diferentes lugares. Y ujú, también tenemos idiomas. Los idiomas mm, ujú, dominantes son el quechua, bueno, se mm, supone el ujú, español, obviamente, ujú. quechua y aymara. Estos tres son idiomas oficiales en Perú. Ah, ok, o sea, sí, sí, pero ¿te refieres a dialectos que provienen No, de los dialectos estos? son diferentes comunidades indígenas o, sí, diferentes grupos, etnias que tenemos muchos, ¿no? Ujú, 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 pero esos son dialectos. Creo que para ser un idioma tiene que tener más de algo de más de 5.000 o 15.000 hablantes de un mm, idioma. ujú, Entonces, ujú. recién se considera idioma cuando hay mucha gente que utiliza el idioma. Ah, ok, porque por ejemplo en México, no sé, es un poco polémico si yo digo dialecto náhuatl, ya no se le considera como dialecto, se le dice más idioma mexicano. Imagino que es un idioma, Ujú, pero no ujú. sé si es un idioma oficial. A eso me No es refiero. oficial, no es Ajá. oficial como tal. El idioma oficial es el español, Ujú, pero tenemos los idiomas mexicanos. Pero ok. también, por ejemplo, náhuatl es un idioma. Pero el náhuatl tiene diferentes dialectos, es decir, como variantes. Ujú, Ujú, que puede ujú. ser náhuatl de Puebla, del estado, o puede ser náhuatl del centro de México y por así Ya, decirlo. tenemos Ujú, más o menos similar, que es el quechua. El ujú, quechua se habla en el norte, centro, sur, ujú, pero hay como pequeñas variantes. Inclusive, bueno, todavía en mismo Ecuador tienen ujú, quechua también. Hay un quechua ecuatoriano, ¿no? Y también Bolivia, parte de en Chile y parte de Argentina también. ujú, ujú. Ujú. Ah, ok, Pero ok. el Aymara es como también un idioma que compartimos con Bolivia, ujú, que es un Ujú, poco más pequeño realmente.
el quechua es digamos, el más influyente, porque fue el idioma oficial del imperio, entonces es por eso que Ujú. está como más extendido. No sé si has escuchado choclo. Choclo. Ah, sí, que es el maíz, ¿no? Exacto, es El el maíz, maíz. es. El choclo es del quechua. Ujú. Si has escuchado, por ejemplo, palta, eso es del Falta. quechua. Ah, ok. Igual es Aguacate, aguacate, palta, ¿no? sí, Ah, perdón, aguacate. Ujú, sí, ujú, el aguacate. ujú. Después, por ejemplo, tenemos, hay muchas palabras como pollera, por ejemplo. ¿Pollera qué es? Pollera es como una falda, pero es Ah, muy pollera. divertido porque en Argentina todavía utilizan pollera en vez de falda. Entonces, Ok, es interesante. interesante, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué cosas similares crees que hay entre México y Perú? Creo que muchas cosas, ¿no? Ujú. Bueno, creo que compartimos, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿y en Perú hay Día de los Muertos? Mm, Y ujú, digo, ujú, sí, sí hay Día de los Muertos, también festejamos el Día de los Muertos. Un poco diferente a lo de México, porque ujú. aquí es, sí, hay fiesta en el cementerio, sí, sí hay fiesta en el cementerio, Oh, pero ujú, es un poco más familiar, es más personal. ujú. Ujú, ujú. En Ok. el pasado se hacían como también como un tipo de altar y se preparaba comida, pero poco a poco con el tiempo ha cambiado un poquito. Creo que algunas familias todavía mantienen Ujú. esta costumbre, pero mm, sí, Ok. muchas ya no, porque están más de occidente, ¿no? Con esta Mm, mentalidad ujú, occidental. ujú, Ujú. ujú. Oh, qué interesante, ¿no? En México, y creo que ha ganado mucha popularidad México por estas Gracias a Coco. tradiciones. Sí, Sí. es verdad que gracias a Coco. Oye, y hablando de esto, me surge a la mente ideas como, por ejemplo, hay comida estacional, es decir, que se refiere a, depende la estación. Por ejemplo, en México tenemos el pan de muerto en Día de Muertos, tenemos rosca de Reyes en Día de Reyes, tenemos chiles en nogada en Día de Independencia. ¿Tienen algo así ustedes igual? Ok, aquí necesitamos separar un poquito lo que es vamos a decir, el norte de Perú, el centro, que viene a Mm, ser Lima también, mm, y ujú, el sur de Perú. El sur de ujú, Perú es mucho más tradicional y mucho más mm, orgulloso de sus raíces incas. mm, ujú, Entonces, en el sur de Perú hay mucha más fusión, vamos a decir, de la cultura española con la cultura indígena. Es ujú, muy, muy fuerte porque tenemos, por ejemplo, lo que es el Corpus Christi. ¿Conoces Corpus Christi? un poco, un La poco. Semana Santa, no sé si Ajá. sea importante para ustedes, pero Ujú, aquí en Cusco, sobre todo en Cusco, es muy, muy importante, mm, pero es ujú, como una fusión entre algo del pasado con algo, bueno, de la colonia. En la época inca ujú, se tenía la costumbre de pasear a las momias, a sus mm, antiguos reyes. ah, ok. ¿Ya? Y esto era como una reunión antes del solsticio de invierno, Ujú, pero cuando llegaron los españoles, destruyeron los templos incas y, bueno, construyeron iglesias en vez de templos ujú, y cambiaron a las momias, que eran los gobernantes respetados, por santos ujú. y vírgenes y cosas Mm, así. ujú, ujú, Entonces hay como una fusión de ambas cosas ujú, y ujú, movieron un poquito las fechas para acomodar con Corpus Christi, ¿no? ah, ok. Ujú, Entonces ahora siguen paseando
estas figuras, pero ahora son santos, vírgenes, y Mm, ya no más ujú, momias, ¿no? Pero en el ujú. pasado se dicen que eran momias. Ujú. Y Oh, sí, cada fiesta tiene una comida muy tiene sus especial. comidas. Eso Ajá. es muy importante aquí, en Cusco. En Mm, Lima ujú, es un poco diferente. ujú, Lima es mucho más colonial. mm, ujú. Ujú. Cusco es mucho más ¿Tradicional? inca y tradicional, sí, más Ajá, ancestral, decimos. ajá, sí, Ujú, sí. Oye, y algo que es no polémico, pero algo que me sorprendió el otro día que hablamos tú y yo es cómo en la escuela les enseñan todavía la conjugación de vosotros, ¿no? ujú, ujú. Y me sorprendió que ustedes no les enseñaran. No, hice una investigación, de hecho. Ajá, Estuve investigando con esto, con algunos de nuestros compañeros, de nuestros colegas profesores de México. ujú, Y hice como un tipo de encuesta y la mayoría me dijo que no, ya no se enseña eso en las escuelas. Uno de ellos sí, e incluso también pregunté a mis padres para ujú, saber ujú, si ellos les enseñaron en la escuela y me dijeron que sí, lo enseñaron y un compañero también me dijo que él aprendió, pero en los años 80. Entonces, en México, Yo pero en México pensaba ya que no. era solo de mi generación, que ya no se continuaba, pero mentira. Sí se continúa. Los niños todavía aprenden la Mm, conjugación con ujú. vosotros. Ujú, Es que yo creo que, no sé ustedes, y de hecho es algo que también hablábamos un poquito la conexión pasada, que, ¿cómo ven ustedes esta adaptación del español de España en Perú? O sea, porque en México suena un poquito polémico, pero que es contradictorio, que no nos gusta mucho que nos relacionen con la cultura de España. O sea, como ah, que no hay un queremos poco de rechazo, quizás. ujú, un poco de rechazo. Ujú, Mm, sí, sí, un poco ujú, de rechazo hacia la cultura española, hacia... De hecho, hubo algo interesante que pedían, el presidente de México pedía que España pidiera perdón a México por lo que pasó. ujú, Por ujú. eso me pregunto qué concepto tienen ustedes. Ah, creo que está un poco dividido, Mm, honestamente, ujú, ujú, porque como te dije, la costa, vamos a hablar netamente de la costa de Perú. La costa de Perú fue netamente colonial, ¿sí? ujú, Porque, bueno, está más cerca para, para los barcos, para llegar y todo esto, para España, ¿no? Entonces, muchos españoles se quedaron en la costa de Perú, ujú, ujú, pero también Cusco, esta ciudad, fue el centro del imperio. ujú, Entonces, la presencia española aquí estuvo muy, muy fuerte por muchos años, ujú, ujú, pero también es como hay una división ujú. entre los que, bueno, tengo la piel más clara y soy como más español. Ah, ok. O, bueno, tú eres más así, es que yo soy inca. Hay un poco Mm, como esto, todavía este orgullo entre ujú, gente que considera su sangre más pura inca y los que ujú, no quieren mezclarse con la cultura, también hay. Entonces, ujú, normalmente esto ha creado un poco de, no quiero decir racismo, pero sí como una clasificación. ujú, Ujú, porque muchas personas, por ejemplo, en Lima, preferirían ser españoles, por ejemplo. ujú, ujú. Sí, sí, Ujú, sí. ya, entonces no sé cómo es en México, pero aquí hay como es un poco entre orgullo y orgullo, ¿no? Entre si tengo más de indígena o no, o si soy más inca o no. Ujú, ujú. Ujú, Mira, eso es. resulta interesante, una buena pregunta porque yo lo enlazaría esta idea con qué tanto racismo hay en México. Y decíamos, fue algo popular ahora que salió la película
Ay, olvidé el nombre. Pantera Negra 2. Ajá, ujú, En Pantera Negra 2, Black Panther 2, salió un mexicano, ya, actuó un mexicano. Y este mexicano es muy interesante. Su historia es interesante porque él es moreno. ujú, Entonces, aunque no lo aceptamos mucho y lo rechazamos un poquito la popularidad de las personas de España, pero sí está muy ligado a que no hay racismo como tal en México hacia los extranjeros, pero sí es un tema un poco tabú el racismo que hay o el rechazo que hay hacia las personas indígenas. Entonces, fue algo que salió o que fue popular ahora que este actor se hizo muy popular por ujú, salir en esta película de Hollywood, porque pues él explicaba que en México hay mucho rechazo, aunque no aceptamos abiertamente a los españoles y estamos orgullosos, pero tampoco mm. se promueve mucho la cultura ¿Indígena? indígena. Exacto. Mm, Ujú. No se ujú, promueve mucho. Por ejemplo, no sé qué tanta influencia haya en Perú, pero en México en el pasado, ahora ya se ha modernizado más. Pero la mayoría de de los actores y actrices eran blancos, ¿no? Eran personas rubias ujú. El con ojos estereotipo, azules. sí. Creo Ajá, que en exacto. general, conversando con otros profes también, sí, hemos llegado a esta conclusión que creo que en todo Latinoamérica, no, sobre todo más en el pasado, la gente que salía en propagandas, en Ujú, programas de televisión, tenían que ser muy claros y si es ujú, posible rubios, ojos ujú, azules, ¿no? ujú, ujú, Gente que realmente no representaba a todo, al país en realidad, ujú, ujú. pero es un estereotipo de los 70s, 80s, 90s, Ajá, ¿no? ujú. Sí, por eso se Es menciona como que una es como un tema tabú. contradicción. Sí, Ujú. sí, sí, es una contradicción y de hecho es un poco interesante. Bueno, no sé en Perú, pero en México sí, sí suena como un tema tabú, es decir, un tema que no lo abordamos muy frecuentemente de, Que nadie quiere hablar, pero que hay nadie quiere hablar. ahí. Ujú. Ujú, ujú, El que nadie quiere racismo, hablar. pienso que está presente, está ahí, ¿no? Ujú. Seamos sinceros, el Sí, racismo sí, está sí. ahí. Ujú, Aquí hay mucha gente que dice, sí, yo estoy orgulloso, tengo raza, no sé, mi raza es inca, ¿no? ujú, ujú. Pero también que cuando ven a un indígena como, "Iu", Mm, ujú, ¿sí? ujú, No, entonces, es como muy hipócrita a veces, ujú, este falso orgullo de lo que sí hicieron, que miren, ¿no? Machu Picchu y miren esto ujú, y ujú. aquello, pero también es como no quiero que me relacionen. Está bien, soy un poco inca, pero no tan inca, entonces hay una, Ajá, ajá, ajá. y ahí Sí, sí, pienso que pues es lo mismo en México, que estamos casi sí, sí, similar. sí, porque decimos, no, estoy muy orgulloso Oh, soy muy sí, pero azteca, soy muy mexicano, ya, pero mis tacos, mis tamales, pero, pero te preguntan, ¿y hablas un idioma mexicano? Ah, no, nada, ya, no soy, no tengo orígenes de, pero claro que no sé en Perú cómo ha sido, en México ahora ya, en el pasado sí estaba prohibido hablar en otro idioma, ah, un idioma mexicano, ujú, en las ah, escuelas principalmente. Ahora ya no, ahora ya hay escuelas donde los profesores también hablan español, pero también hablan mixteco, por ejemplo, náhuatl. Entonces, mm. eso sí se promueve ya más. No sé, ahora Creo que estamos en la misma corriente, no sé. ujú, En mi época no se enseñaba nada de quechua, por ejemplo. Yo no mm, ujú, tuve, realmente me da un poco de pena y vergüenza decirlo, pero yo no aprendí quechua, no tuve quien me enseñara ujú, realmente. Entonces, yo no hablo quechua ni aymara, nada, ujú, pero hablo otros idiomas, que lo cual mm, es un ujú, poco, sí, también es como,
Ok. Sí, sí, sí. Pero ahora en las escuelas se enseña quechua, lo Ah, cual se es, enseña, o sea, se enseña a los niños. ahora es oficial. Los niños Mm, tienen que aprender, sobre todo en la sierra. ah, ok, ok, ok. Bueno, porque Ujú. en México, por ejemplo, en la sierra, en los lugares donde las culturas están Más presentes. más Ujú, presentes, exacto, ahí no sé qué tanto se enseñe, pero sí se habla. O sea, hay comunidades completas que solo hablan el idioma, por ejemplo, náhuatl, o por ejemplo, donde yo vivo, cerca hablan otomí. mm, Hay comunidades que completamente hablan en otomí. ujú, Entonces los profesores enseñan en otomí y no sé qué tanto enseñan el idioma, porque sí ya está escrito, ya hay ujú, diccionarios y ya hay información sobre este idioma, ujú, pero en la ciudad no se enseña. O mm. sea, alguien de la ciudad no pueden aprender. O sea, no se les enseña como si se les enseñara inglés o otro idioma, no Ujú. se enseña. Ujú, Ah, bueno, aquí en realidad ahora, inclusive en la universidad, te obligan, por ejemplo, las carreras de medicina, carreras sociales como derecho, comunicación, este tipo de carreras, les ujú, obligan a ujú, ujú, aprender el quechua, pero lamentablemente solo en las universidades prácticamente de la sierra, ¿no? Donde está presente la cultura. Ok, probablemente en México también. No estoy muy informada sobre esto, pero sí, Ujú. sí hay organizaciones también donde puedes aprender. Ya, pero lo que sí está prácticamente normado es que las pequeñas comunidades indígenas que hay, Ujú, por ejemplo, en la selva, que como te dije antes, son dialectos, no son idiomas realmente, pero ujú, ellos sí están como obligados a transmitir un poco pero claro, solamente en sus pueblos, en su ujú, comunidad, tienen que enseñar a los niños el idioma, ¿no? ujú, Tenemos muchísimos, lamentablemente se han perdido algunos dialectos porque no se ha transmitido, ¿no? Generacionalmente. Lamentablemente el español como que ha ganado mucha, mucha fuerza ujú, y sí, porque en los años 60, 70 ujú, era casi vergonzoso que las personas hablaran quechua. ujú, Entonces ujú, trataban de no hablar quechua y solo hablaban español ujú. porque eran muy, muy discriminados. Ujú, Claro, sí, en México yo creo que pasa lo mismo. Y sí, por ejemplo, mis padres, ellos no saben un idioma. Creo que mis abuelos sí, pero ya no lo enseñaron por claro. esto mismo, entonces. Ujú, Pero bueno, oye, cambiando de tema un poquito, ¿qué ujú. tanto me gustaría saber qué tanto ven películas, series mexicanas en Perú? ¿Qué tanta influencia hay por allá? No sé, Uh, a nosotros no nos llega mucho de Perú, de países más al sur, pero ¿qué ujú. tanto nosotros influenciamos en su vida cotidiana? Desde el momento que en México se hace el doblaje a español, Ujú, ¿no? Para el español latino, ujú, yo creo que hay mucha, mucha influencia de México en general, con Sudamérica, en general en Latinoamérica. ujú, Pero hay un programa que, bueno, recuerdo cuando era niña porque se veía y creo que hasta ahora algunas veces lo ponen en la televisión, es El ujú. Chavo del Ocho. Ujú, ujú. Sí, Sí, claro, yo lo vi cuando era niña también y es muy popular. Bueno, era más popular en el pasado, ahora ya no. era mucho No. más popular en el pasado, por supuesto. Creo que las generaciones, los que nacieron, vamos a decir, entre setentas, ochentas, ¿no? Ujú, ujú. Crecieron un poco con El Chavo del Ocho. Sí, oye, y hablando, no sé, quisiera yo enfocarme a esto porque muchos de los estudiantes que tenemos tú y yo, Ujú, pues
les resulta complicado entender a veces el español mexicano, el español de Perú, que bueno, siento que el español de Perú y México no tiene tantas diferencias, no es tan diferente, ¿no? Pero, ¿qué tanto es difícil para ustedes entender las películas, por ejemplo, cuando es el doblaje en México? No, en realidad creo que lo hacen con una alta calidad. Bueno, al menos personalmente preferimos, uf, el doblaje mexicano es el 100% aquí. Al Somos, español sí, con el español de de España España, es, ajá. sí, el español de España es un poco, ok, lo entendemos, pero no, es como que no transmite, ¿no? No hay este Como sentimiento. que este feeling, ¿no? Este Exacto, sentimiento, ajá. Oye, exacto. pero entonces ustedes tienen como acceso al español de España o no? Sí, también un poco, no Mm, mucho en realidad, pero sí, sí, todavía tenemos acceso al español de España. Tengo amigos españoles que viven aquí. ujú, Hay ujú, muchos extranjeros que vienen a vivir a Cusco, entonces ahora ujú, cada vez más Cusco es un poco ujú. más cosmopolitan, ¿sabes? Es muy... Ajá, ujú, ujú, ujú. Oye, ujú, tú me dijiste en el documento que preparamos ujú. que hay expresiones Que no que comprendo, no sí. tienen mucho sentido para ti, que no comprendes. Sí, estuve buscando, ¿no? Expresiones idiomáticas, creo que utilizamos muy similares casi todas. No, Ujú. no hay mucha dificultad ni, órale, yo sé que es como, muy bien, Órale. vamos, ande, órale, ¿no? Ajá, No lo ajá. utilizamos, pero lo entendemos, es como, está bien. Ujú. Otra cosa, por ejemplo, que no hay problema, es como mande, ¿no? Es como, dime. Ah, oh, sí, por cierto, ¿lo usan? ¿Lo usan en No, Perú? no, No. no, eso nada que ver. ¿Qué dicen? Simplemente qué o qué pasó. Dime qué. Oh, ajá, Dime, sí, sí, sí. sí, Uy, y esto es muy mexicano. Y de hecho, sí. Eso de mande los es como, padres, ¿quieres una orden o qué? ajá, sí, 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 Sí. sí, sí. Leí un Ujú. poco, bueno, investigué un poco sobre esto y creo que es de la época de la esclavitud, cuando Ah, se ok. usaba esto, que en lugar de decir qué, pues se decía mande. Entonces deberíamos de eliminarlo en México esta expresión, Pero pero pues ya ya es es parte de. idiomática, ya es Ujú, parte ujú. de... ¿Pero Sí, qué sí, sí. significa a huevo? Eso sí, no entiendo, Eso es no una encuentro palabra, sentido. es una palabra no muy buena, es un Ah, poco callejera, ok. es un poco Porque sí lo callejera. escuché en algunas, ¿no? Traducciones y esto, y no Ujú. entiendo. ¿A huevo? Aguas. ¿Aguas? Aguas. Ah, Sí. bueno, aguas te voy a explicar. Aguas es como, se dice, no sé si en realidad es totalmente cierto, pero es cuando, por ejemplo, antes no había drenaje. Ujú, Entonces, las heces fecales y todo lo demás ujú. se tiraba en la calle. Ah, ok. ¿Ok? Ajá. Entonces, para cuando iban a tirar esto y las personas no estuvieran pasando, decían aguas, es decir, que iban a Ah, tirar algo, para tengan que, cuidado, ajá. Ah, ten ok. cuidado. Ujú. Ajá. Entonces, de ahí, supuestamente, Se es que quedó. viene esta palabra de aguas, y cuando va a pasar Interesante. algo, dices aguas, aguas, o Ah, es como como cuidado, precaución, como cuidado. cuidado, cuidado, ten cuidado. Ujú. Ok. Por ejemplo, yo puedo decir aguas con los perros de esa casa, porque Ah, pueden morder. O sea, ten ujú, cuidado. ten cuidado. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y, Entonces y es el otro? el Ya me otro, dijiste que es una mala palabra, pero... bueno, no es una mala palabra, pero investigué también sobre esto. Es como cuando dices algo que sí se va a hacer, claro que se va a hacer. ¿Ok? Porque hace referencia al órgano reproductivo del hombre. Oh, Ujú. Por eso te digo que no es una palabra que usualmente yo usaría con mis estudiantes o que diría
A mi papá, no, no, no. Ok, es algo que Entonces, escuché y que fue como, ok, no no lo encuentro entiendo. sentido, ¿no? Ajá, En ajá. esta oración, ¿por qué está diciendo eso? No encuentro el Hace sentido. Entonces, referencia a eso porque es algo que se va a mm, hacer sí o sí, ujú, que se va a llevar ajá, a cabo. Entonces, como es algo muy masculino, pues representa que se va a hacer, o sea, que es ujú, seguro, ¿ok? ok. Y sí, en la calle pues se puede usar mucho. Ahora en los programas se usan mucho este tipo de palabras, ¿no? Que son Supongo que más escuché en abiertas. algún programa o algo, por eso Ajá. se me quedó Sí, sí, y sí. no me hacía sentido sí, con la Es, continuación de la es frase. como un sí, claro, claro que Ok. va a pasar esto. Ujú. Ujú, ujú. ¿Tienes otra? Por ejemplo, otra que no utilizamos, pero bueno, ahora creo que los jóvenes utilizan mucho más mexicanismo realmente. Oh, sí. Sí. Por ejemplo, no manches. Ujú. Ujú, es como no inventes, ¿no? Como No, no inventes o no te ujú, no te pases o... pases, ya. ujú, ujú. Bueno, mi generación lo entiende, pero no lo usa. Creo que los Ujú. jóvenes empezaron a usarla últimamente. Ujú. ¿Qué tal usan? Yo sé que sí, seguramente sí, pero ¿qué tantas malas palabras hay en Perú? O sea, ¿sí hay Ah, muchas? sí, hay muchas, por supuesto, pero Ajá. creo que en eso son más españoles, creo. Oh, mira, Sí. interesante. Bueno, No no, en tenemos México. como Ujú, palabrotas así que tengan influencia indígena o algo, no. ujú. Ujú, No sé si en México las tenemos, pero muchas veces son referente al órgano reproductivo del hombre. Entonces, como esa, como la que dijiste ujú, hace un minuto. ujú, No manches, es como, yo no sabía, mira, es una palabra que no es tan fuerte ujú. como otras, no es una mala palabra, pero es como Está en el limbo. ajá, sí, porque algunas partes de México se considera como mala palabra. Ah, ok. Y en otras partes, como donde yo vivo, no se considera una mala palabra, en el centro. Ujú, Pero ujú. es como la palabra corta de una mala palabra. Ah, Ujú. por ejemplo, tenemos una que no es tan mal, es más como una interjección de tú puedes hacerlo, ¿no? Ah, ok. El diminutivo es asuma. Asuma. Oye, en México también lo tenemos. Bueno, similar, es similar. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿Usas asuma? No. Asuma, creo que dicen en el centro en el sur de México, dicen Azumecha. Pero Asumecha. no, pero significa otra cosa. Dicen mucho asu. Aquí también usamos como sí, eso Ah, sí. sí, Es como sí, algo sí. para asombro. Asu. Ajá. Ya, bueno, en mi familia al menos usamos Ajá. asusu. Asusu, que es como, Es échale, como, como wow, no puedo creer que es esto, ¿no? Asusu. Ujú, Ah, ok, ok. Sí, es como ujú. asu. Ujú. Ya, es exactamente lo mismo. Asu es como, pero asusu es como, wow, un poquito, un poco más Ya. fuerte. Ujú. Ujú, ujú. Bueno, pero dices que era la palabra Sí, corta pero de una mala palabra. es una palabrota. No, Mm, ujú. ajá. Ah, ok, Pero ok, ok. asuma suena muy inocente, es como, está bien, Ah, pero ok. es como la palabra corta de algo muy, en Muy realidad grande. no es bueno. No, a mí no, a mí, por ejemplo, no me gusta enseñar estas palabras con mis estudiantes. No Nunca sé tú. enseño malas Yo palabras también. tampoco. Si me Ya, preguntan, sí les digo, pero no es como que me gustaría que un extranjero aprenda a hablar de esa manera. exacto, Ujú, exacto. Pienso que, bueno, ya llegando aquí, yo no comprendo por qué algunos estudiantes sí me han pedido. ujú, ujú, Pero personalmente les digo, no necesitas ese tipo de palabras para comunicarte, ¿no? No, ujú, ujú, ujú. bueno, personalmente no me gusta enseñarlas porque
no le encuentro sentido. Creo que también, no sé, Perú, México puede ser un poco peligroso. No peligroso, no quiero que crean que México es súper peligroso, no, pero puede ser un poco arriesgado o problemático. Si Ujú, tú, por ejemplo, un extranjero aprende esas malas palabras y dice, por ejemplo, una que es mala palabra, cabrón. ujú, Llegas a un lugar y tú le dices a alguien así, alguien que no conoces, obviamente va a ser ofensivo para el mexicano. ujú, Si ujú, alguien extranjero llega y dice esa palabra a un mexicano que no conoce, sí puede ser un poco ofensivo. mm, Entonces ujú, puede meterse en un poco de problemas. Tal ujú. vez un empujón o, oye, ¿qué te pasa? No, no, no digas Claro, me eso. estás ofendiendo Ujú, y ujú, sí, creo que para enseñar ese tipo de palabrotas, primero tienen que aprender bien a pensar en un ujú, poco en ujú, el idioma, ¿no? Tener un ujú, español ujú, un poco más avanzado para poder entender la connotación de utilizar ujú, estas ujú, palabras. Ujú. ujú. Claro, sí, sí. El otro día un estudiante me dijo, oye, ¿puedo usarla con un amigo? ¿Con un conocido amigo? Sí. Con una persona que no conoces, ten cuidado. Es probable, es mejor que no la uses. No sé, imagina que en México usamos el usted cuando no conocemos a la persona. Exactamente Entonces, igual que en Perú. Ujú. entonces si es un poco de cultura, de formalismo, pues obviamente también es mejor que aprendan a usar un español más neutral. Y ya como tú mismo la mencionaste, si tienen un nivel más alto de español, pues entonces sí ya pueden empezar a aprender palabras más fuertes. Y, sí, pero aún así tienen que tener cuidado Ujú, porque ujú, utilizar estas palabras en un mal contexto, por ejemplo, ujú, puede ujú, llevarte a algún conflicto o algo, ¿no? ujú. Sí, Ujú, sí, por sí, más claro que sí. amigable que seamos, porque creo que esa es la imagen que tenemos en general los latinos, que somos muy amigables, pero Ujú, ujú. sí, pero a veces también hay cosas que se pueden malinterpretar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, no sé si pasa en Perú, pero por ejemplo en México es muy, especialmente en generaciones no quiero decir viejitas porque también es ofensivo, pero más Mi adultas, generación es un poquito más viejita que la más tuya, definitivamente. conservadora. Por ejemplo, mis padres, ellos no podría pensar que ellos no aceptan que una persona que es más joven y que no conocen, les tutee, es decir, les Mm, hable de tú. ujú, Entonces, ujú. es una muestra un poquito de la cultura que todavía hay en México. No sé, en Perú. Definitivamente es lo mismo aquí en Perú. Mm, Y ujú, eso es algo que a veces yo, bueno, personalmente yo siempre digo, necesitas utilizar usted, por ujú, lo ujú, menos los tres, cuatro primeros encuentros. Y ujú, después, si ya tienes como más feeling, ¿no? Más, no sé, un sentimiento un poco más amigable con la persona, puedes cambiar a tú, puedes preguntar o ellos mm, mismos van a ujú. decir, no me digas, no, no uses usted, no me Usted. ustedes, Ujú, tú te ujú, ame, por favor. ujú, Pero hay mucha gente que no mm, dice nada porque está conforme con que usen usted. ujú, ujú, Entonces, ujú, eso también se tiene que ver. En mi caso, el problema, creo, es que yo me acostumbré porque también trabajé y trabajo con niños de vez en cuando. mm, ujú. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la cultura es llamar del nombre. Ah, ujú, Ajá. ujú, Entonces, al comienzo, puedes creer cuando, bueno, cuando empecé a trabajar, cuando me decían Fabi, un niño de 5 años, Fabi, ujú. ah, es como, soy tu profesora, ¿Sí? ¿no? Sí Sí, lo sentías. Ok. sí lo sentía porque, bueno, probablemente porque ya era mamá cuando Mm, empecé a trabajar completamente de maestra. ujú, Entonces, sí, sentía un poco no, un ujú, niño de ujú. 5 años que me diga Fabi, como, sí, lo Sí, sí, sí. sentí. Es que es parte, siento, de nuestra cultura. Y como ya hemos hablado, aprender un idioma
no solamente es gramática, sino también aprender a entender nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, de cómo nos Ujú. educaron en el pasado, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, realmente aprender un idioma es no solamente pensar en el idioma, sino sentirlo también, Ujú, ¿no? ujú. Sí, sí, Sí. sí. Ujú, Creo que el español tiene unos matices. Sé que cada idioma tiene sus matices, ¿no? Pero el español tiene unos matices muy de sentimientos, ¿no? Nosotros somos muy emocionales y más los latinos. ujú, ujú. Entonces, es parte de aprender nuestro idioma, aprender a sentir. Definitivamente, ujú, definitivamente, si comparamos el español con el inglés o con otros idiomas, vamos a decir más nórdicos, el alemán, el polaco, ruso, ¿no? Es tan diferente. Un pequeño ejemplo, en el inglés, Ujú, tú siempre necesitas el pronombre personal, ujú, como ujú, yo trabajo todo el día, yo estoy en casa, yo, ¿no? Es muy repetitivo. Pero en ujú, español no lo necesito. Ya dije, yo trabajo todo el día, estoy en casa, bla, bla. Solo voy a conjugar el verbo y lo voy a complementar. ujú, Porque ya dije quién está haciendo la acción. Solo necesitamos decirlo una vez. ujú, Pero en el inglés no. Siempre necesitas, cada vez que vas a empezar una oración nueva, necesitas poner quién está haciendo la acción. Y ujú. algunas veces, esto para los estudiantes, repiten tanto que es Ajá. como, ¿no? Es Ujú, como ujú. yo y yo y yo. Yo, Sí, ya sé ajá, que sí, eres sí, tú, sí, sí. pero Sí, bueno, sí, es parte igual de su idioma. Yo he visto que el inglés es un poquito más visual. también. Visual Ujú. y el español es más como de Emocional. sentimientos, más emocional. Exacto. Entonces, pero bueno, ¿qué te parece si en nuestra próxima conexión, pues hablamos de este tema? ¿Me parece bien? Perfecto, Perfecto. perfecto. Comparamos idiomas un poquito, emociones, un Ujú, poco la ujú. gramática quizás, o intercambiamos un poco también. Pues muchas gracias por estar en este episodio. Claro que vamos a seguir teniendo más episodios como estos, así que los invitamos a que puedan unirse a nuestras redes sociales que van a estar abajo y también a los siguientes episodios que vamos a tener sobre un poco de cultura mexicana y peruana. Muchas gracias, Dalia, por la invitación. Muchas gracias por compartir conmigo tantas cosas muy interesantes. Invitarlos para que continúen viendo en una próxima. Vamos a seguir con esta conversación para que sigan aprendiendo más sobre nuestra cultura mexicana y peruana. Bueno, cosas latinas. Así que ahí los esperamos. Por favor, vayan al link que está abajo, tanto de Dalia como el mío, y síganos para más episodios. Nos Gracias. vemos pronto. Chao. Adiós. Thank you so much for joining us on this journey through the cultural contrast between Mexico and Peru. And a big shout out to Professor Gabby for sharing her insight on Peruvian culture. If you enjoyed this episode, don't forget to subscribe and share it with a friend. So, see you in the next episode of Witty My Spanish. Hasta la próxima.